Muchas dudas con los efectos de la unión estable de hecho en comparación al matrimonio. De hecho, nuestra legislación equipara, y esto es importante que la gente lo sepa, los efectos de la unión estable de hecho a los efectos del matrimonio. Pero entonces mucha gente dirá, bueno, pero ¿hasta cuándo tengo una unión estable de hecho? ¿El hecho de vivir con mi pareja quiere decir que mantengo una unión estable de hecho? No, porque la unión estable de hecho también reviste unas características que el procedimiento no es nada engorroso ni nada difícil, ya lo vamos a ver para dejar esa parte de último. Pero para responder desde el inicio de la pregunta sobre si quieres comprar una vivienda y formalizaste ya la unión estable de hecho, evidentemente que uno de los efectos de esta figura jurídica que se equipara al matrimonio es en la parte económica, la parte pecuniaria. Okay. Si ya está establecida, declarada la unión estable de hecho y en ese momento tú adquieres un inmueble, la persona que haga vida en común contigo tiene un porcentaje de ese bien que tú estás adquiriendo. De igual manera funciona al revés. Si es él el que pretende adquirir un bien para sumarlo a su patrimonio, en ese momento tú también estás adquiriendo un porcentaje de ese bien. ¿Qué sucede si la compra del inmueble es antes de la unión estable, antes de formalizar la unión estable de hecho? Ese bien te permanece dentro de tu patrimonio sin que se vea afectado por un porcentaje que le corresponda a él. Dicho en otras palabras, si ya está declarada la unión estable de hecho y en este momento compras el bien, él tiene un porcentaje que le corresponde legalmente. Ahora, dentro de tu pregunta, tú me hablas de si el procedimiento es engorroso para declarar la unión estable de hecho. No es nada difícil. En primer lugar, debes acudir a un registro civil y en el registro civil debes presentar original y copia de la cédula de identidad de ambos y de 2 testigos que sean mayores de edad. Copia de tu cédula de identidad, de tu pareja y de 2 testigos que sean mayores de edad, documento que acredite la disolución del vínculo matrimonial o unión estable de hecho anterior, si fuera el caso. Es decir, si estuviste casado o él estuvo casado, la sentencia de divorcio, o si ya tú habías declarado una unión estable de hecho, e igualmente él, el acto por el cual se disuelva su unión estable de hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que permanezca casada no puede tener una unión estable de hecho con nadie. O una persona que ya haya declarado una unión estable de hecho con su pareja actual no puede declarar una unión estable de hecho con otra pareja sin antes haber disuelto el vínculo anterior. Correcto. Acta de nacimiento de los hijos, en caso que existan hijos en común, que se vayan a reconocer en ese mismo momento. Y por último, la autorización de los representantes legales en caso de que se trate de adolescentes, es decir, personas menores de edad. Como verás, el procedimiento es bastante simple, se hace dentro de un registro civil y los efectos, uno de los efectos más importantes que tiene, que se equipara al matrimonio también en la parte económica. Bueno, Mariana Pérez desde Maturín, y entonces era parte de la respuesta y de la solicitud que hemos recibido a través de nuestra red social, nuestro numeral también, numeral Consejos Legales por TV. La situación siguiente es con Luis Rangel del Estado Bolívar. Él nos dice, buenos días, presento un problema puesto que realicé un contrato de compra y venta de un carro y al momento de la entrega el vendedor se presentó con un vehículo en cuestión chocado. ¿Qué puedo hacer? Wow. Imagínate, qué caso. Créanme que ese caso sucede con mucha más frecuencia de lo que nosotros podemos pensar. El contrato de compra-venta es un contrato que se perfecciona con la entrega de la cosa. La gente cree que el contrato se perfecciona al momento de la firma, bien sea en un registro o en una notaría. No es así. Se entiende que el contrato de compra-venta se perfecciona, surte plenos efectos jurídicos al momento en que usted pagó y recibió el bien por el cual está pagando. Ahí se entiende perfeccionado el contrato. Pero ¿qué sucede si usted pagó, no ha recibido el bien y cuando lo recibe en una condición distinta, que es este caso, a lo que usted inicialmente pagó? Nuestra legislación es clara en este sentido y nos dice el Código Civil, me permito leerlo en el artículo 1486, que las principales obligaciones del vendedor son la tradición y el saneamiento de la cosa. Ese es del vendedor. El vendedor está obligado a entregar el bien, así como el comprador adquiere la obligación, de acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil también, a pagar el valor del bien. Es decir, son 2 obligaciones distintas. Una es el pago y otra es la tradición. La tradición es la entrega del bien. En este caso, si nuestro Código Civil señala que si hay algún daño antes de que se haga la tradición, entonces si ya usted pagó, evidentemente usted puede pedir que sea calculado a través de un experto en el área el valor del bien actual.
y que se le reste la diferencia, o que en este caso si ya la pagó, se le reintegre, se le devuelva la diferencia del bien en las condiciones en que está. Pero también nuestra legislación dice que usted puede deshacer ese contrato. Es decir, como ya el bien no está en las condiciones por las cuales yo pagué, yo puedo decidir, es mi voluntad, no seguir con ese contrato. Entonces se disuelve el contrato por cuanto cambiaron las circunstancias. Si usted compra un carro en perfectas condiciones y le traen un carro todo chocado, evidentemente usted tiene dos opciones. O se queda con ese carro chocado y pide que se le devuelva la diferencia entre lo que usted pagó y el monto actual del vehículo, o puede simplemente decir, vamos a dar esto hasta aquí, quédate con tu carro, devuélveme mi dinero, que es perfectamente posible hacerlo también. Okay. Wow. Y en el caso, César, aunque tú no lo creas, sucede con bastante frecuencia. Yo me quedo asombrado, imagínate, vender, o sea, además que hacer un negocio, y después a la hora de entrega está el dinero, se pagó, pero el carro está chocado. Así es. Bueno, doctor, por acá ya tengo a... ¿Qué tienes por ahí, Anderson? Juan Antonio Melillo, de Maracay, dice, pregunta que si se debe pagar el bono vacacional sin que el trabajador o trabajadora disfrute de sus vacaciones. Muy buena pregunta. Interesante esta pregunta. Claro. Muy buena pregunta, porque es una práctica que uno ve en algunos sitios donde al trabajador se le cancela el bono, pero si el trabajador persiste trabajando, si continúa trabajando. Y aquí hay que diferenciar dos cosas muy importantes. Una situación jurídica es que el patrono pague el bono vacacional, el trabajador se vaya de vacaciones y luego sea llamado nuevamente por necesidades de servicio. Eso es perfectamente posible. Que a usted se le suspendan las vacaciones, se le interrumpan las vacaciones, sea llamado a reincorporarse nuevamente en su trabajo por una necesidad de su patrono, y en este caso quedarían pendiente el disfrute de los días, pero usted se fue de vacaciones. Claro. Es un caso muy distinto. La otra situación es completamente diferente, porque la otra situación es que usted recibió el pago de su bono vacacional, pero nunca se fue de vacaciones. Eso es una práctica malsana, porque el espíritu del legislador es que usted goce, disfrute de su periodo vacacional, que le sirve también para el tema de la relajación mental, física, el disfrute, el compartir con su familia, con sus amistades, y que además se vaya con una situación económica que le permita que ese disfrute sea óptimo. Claro. Y no que usted reciba un bono, se quede trabajando y después cuando usted quiera ejercer el periodo vacacional, bueno, entonces se va a ir limpio. La idea, el espíritu del legislador es simplemente que usted al momento de irse de vacaciones reciba el pago de su bono vacacional y que no sea de otra forma. Así. Bueno, por acá tengo otra pregunta de Analisa Ferreira, acá de Caracas, pregunta, ¿qué trámite debo realizar y ante cuál institución del Estado acudir para solicitar la permisología a los fines de que mi hijo de 14 años pueda laborar legalmente? O sea, quiere que el niño pueda trabajar legalmente, ¿qué puede hacer? A los 14 años. A los 14 años. ¿Es posible eso? Muy interesante esta pregunta. Sí, sí es posible. De hecho, nosotros lo vemos aquí a diario en esta planta televisiva, donde tenemos talentos infantiles que forman parte de los talentos, valga la redundancia, del canal. En este caso, esos niños tienen un permiso otorgado por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ante el cual acudieron sus padres, sus representantes legales, y en ese caso, pues, siendo autorizados por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es perfectamente posible que estos jovencitos pues se realicen laboralmente y trabajen, siempre y cuando tengan el permiso respectivo. Claro, esto no hace falta ni notariarlo ni nada. Es un permiso expedido por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es una institución del Estado, ante el cual acuden los representantes legales o los padres de esos niños, pidiendo la autorización, que se expide por un año. Deben ser tiene que irse renovando. Deben ser los dos padres los que firmen el documento, digo, de acuerdo de que este joven en cuestión pueda trabajar. O sea, no puede ser la madre por separado. Si ambos tienen la guardia y custodia del niño, en este caso ambos tienen que firmar exactamente igual. César, muy buena tu acotación, exactamente igual que cuando se pretende sacar un niño de viaje. Claro. El permiso deben firmarlo ambos padres en caso que ambos tengan la guarda y custodia del niño. Eso me pasa o en el caso también, Rodolfo, puede ser de que el padre o la madre no esté vivo, en el caso de uno de los dos. O sea, no hay problema con que la madre lo haga. En ese caso, el padre o la madre que viva será el autorizado para solicitar este permiso ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y aquí tenemos una mixtura importante
entre lo que se establece en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y lo que se establece a través de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, fíjate, a ver, tú hiciste dos preguntas. Esto se pone como siempre candente, además que me parece interesante que uno Dos preguntas, más todas las que hace César son como 15 o 20. Terminamos ahorita. Pero a mí me parece interesante porque fíjate, uno por ejemplo que anda siempre averiguando cómo hacer con los negocios, a mí me escribe JC Aldama, me pone, en caso de algún arrendamiento de algún local comercial, ¿podrían las partes convenir en el contrato que el pago del canon de arrendamiento sea en moneda extranjera? Ahora en estos tiempos donde la gente piensa ser más viva que otro, no, que yo en dólares, que yo en euros y tal, y resulta que esa es la gran pregunta ahorita, ¿se puede o no se puede? Y lamentablemente, César, para acotar un poco más tu pregunta, se ve todos los días. Sí. Porque inclusive tenemos Diariamente. páginas de internet, artículos colocados en prensa nacional, donde se hace alusión directa a un monto en una moneda distinta a la de curso legal, que es el bolívar. ¿Qué sucede en esos casos? Es un pacto nulo, de nulidad absoluta, es un pacto que no se puede hacer por cuanto nuestra moneda de curso legal en Venezuela, como todos sabemos, es el bolívar. En este caso, esos arrendamientos deben ser ajustados inmediatamente en la moneda de curso legal, que es, como todos sabemos, el bolívar. Si usted no está obligado a pagar en una moneda distinta a la que obligatoriamente debe circular dentro de nuestro territorio nacional. Rodolfo, Oye, disculpa, a ver, te pregunto, ¿y qué pasa si se llega a un acuerdo entre la persona que va a pagar y el comprador? El comprador. ¿Se puede hacer? Mira, le estás preguntando a un abogado. Yo te diría que No sé. no lo puedes Es hacer. bueno Ahora, acotarlo porque hay personas que pueden llegar a un acuerdo y lamentándolo mucho. Claro. Siempre puede existir No, y una, tú lo una ves. reseña en eso, ¿no? Y lo ves no tan solo en temas de arrendamiento, Anderson, César, Glendy, sino que también lo vemos a la hora de la compraventa de un vehículo, la compraventa de un Cualquier tipo de inmueble. negociación. Siempre se utiliza como referencia una moneda extranjera. Y eso es absolutamente contrario a lo que establece nuestro ¿Cuál marco es- cuál jurídico constitucional y de paso. ¿Cuál nuestro sería marco la legal. penalidad? Porque fíjate qué interesante lo que pregunta Anderson, que puede existir el convenio. Ah, mira, yo Claro. comprador, tú vendedor, yo te doy la moneda extranjera y cerramos el negocio. ¿Qué pasa cuando ese negocio es intersectado por las leyes, nuestras leyes? ¿Cuál es el castigo para la persona que está incumpliendo? Porque Claro. está prohibido utilizar moneda extranjera en negociaciones en nuestro país. Claro, el castigo no sería tan solo la disolución de ese pacto, que ya es un castigo, sino también se pueden establecer multas que van por el orden entre los 2.000 y las 2.500 unidades tributarias para las personas que no respeten este acuerdo. Es Bueno. lo que establece nuestra legislación. Mira, y esto tiene que ver seguramente con el choque del carro que habían comprado en el Oye, tema de sí, la Glendy. bastante Mira, trágico ese es tema. obligatorio tener seguro de responsabilidad civil de vehículo, el RCB, y además de ello, en caso de un accidente y no sea el propietario quien esté manejando el carro, tiene la responsabilidad de cubrir los gastos del accidente. Me imagino que esto pasa con frecuencia. Mírame un favorcito, Sí, sí. Anderson. Anda a comprarme allá en la esquina. Pan, y te doy mi carro. Por Pero mi supuesto carro que no tiene sí. responsabilidad Sí, civil sí y lo pasa, choca claro. Anderson. Exacto. ¿Qué Fíjate. pasa en este caso? A ver, Gracias a por, ver. por esto. Te Oye, gracias a escuchamos. todos por las preguntas. No, y agradezco también a Douglas y Pablo y todo el equipo de producción que nos acompaña, que escogieron al azar, mejor dicho, no al azar, sino escogieron a conciencia, mejor Vale. dicho, Exacto. las preguntas De que interés estaban común. más repetidas, de manera tal de, bueno, respondiendo estas 6 preguntas, podamos llegar a mayor cantidad de gente. Fíjense este caso, y esto se ve mucho en el tema de los taxis, César. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que maneja los taxis no son los propietarios de ese vehículo. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Es responsable el conductor, es responsable el propietario a la hora de un daño a tercero. En este caso, nuestra ley de tránsito contempla que la responsabilidad es solidaria. Es decir, tanto tiene responsabilidad el propietario del vehículo, como tiene responsabilidad la persona que esté manejando un vehículo que no le pertenezca. Es decir, que es una responsabilidad muy alta el tú darle la llave a Anderson para que Anderson maneje tu vehículo. Claro. Porque en tal caso que Dios lo cuide y tenga Claro. un percance, cause un daño a un tercero, responde tanto el conductor como el propietario del vehículo. 50 y 50. A tu parte vez. inicial, Claro. a la parte inicial, si es obligatorio tener un seguro. Hay mucha gente que dice, bueno, pero yo no tengo un seguro vigente. Ojo con esto, y esto es muy importante y quiero hacer un punto de inflexión aquí. Una cosa es tener un seguro de casco de vehículo y otra cosa tener una póliza de responsabilidad civil.
El seguro de casco que presta cualquier empresa de seguro es algo opcional. Es decir, usted lo adquiere si usted tiene la capacidad económica, si lo puede hacer, si quiere resguardar sus bienes de un eventual daño, la empresa de seguro responde por el monto en que usted tenga asegurado ese bien, ese inmueble o ese vehículo en el caso de los carros que estamos hablando ahorita. Eso sí es optativo. Lo que no es optativo y es obligatorio, de acuerdo a lo que establece nuestra legislación, es la póliza de responsabilidad civil, que es la que lo va a proteger a usted de un eventual daño a un tercero. Es decir, cuando usted puede ocasionar un daño a otra persona sin interés de hacerlo, porque nadie quiere ir por la calle chocando a nadie, porque es un problema para todos, para el que chocó y para el que lo chocaron, pero eventualmente eso puede suceder. Entonces la ley contempla la obligatoriedad de tener una póliza de responsabilidad civil donde usted esté cubierto de un eventual daño a un tercero a través de una empresa que responde en nombre suyo. Eso es lo que es obligatorio. Bueno, permítanme un momentico, nos están haciendo señas para despedir. Hay un correo electrónico que es consejoslegales@gmail.com. Cualquier duda, yo siempre recomiendo, además que yo soy consciente, además me ha pasado siempre que la ayuda la tengo siempre del doctor. Además que César no es necesario que recurra al correo electrónico, en la etiqueta Consejos Legales por TV, porque bueno, César estando aquí tiene la asesoría permanente. Está cada rato tocando la oficina. Pero siempre es interesante, así. Yo siempre he dicho, un amigo médico, un amigo mecánico y un amigo abogado. Y aquí ayer compartimos con César una pregunta que era de 5 minutos, tuvimos como 3 horas discutiendo en la oficina. Pero bueno, no nos queda más tiempo, no quiero abusar el tiempo de ustedes y en sus casas también, así que agradezco la presencia de mis amigos aquí para aclarar las dudas, agradezco a ustedes toda la interacción que tuvimos la mañana de hoy a través de la etiqueta Consejos Legales por TV y los invito a verme el próximo martes en Consejos Legales en TV en la mañana, pero no se vayan, porque seguimos ¿con qué? Con muchísimo más. La revista número 1 de la televisión venezolana, TV en la mañana. Así es. Ya regresamos.